nombre es Ana Jaidis Gutiérrez Montoya y este video está siendo realizado para un trabajo en semiología, donde les voy a hablar de la historia clínica, semiología, signos vitales y técnicas médicas para la revisión médica. La historia clínica es un documento de vital importancia para la prestación de servicios de salud. Es privado, obligatorio, donde registra cronológicamente las condiciones de salud de un paciente. Son características de la historia clínica la integralidad, secuencialidad, racionalidad, disponibilidad y oportunidad. La norma que rige la historia clínica es la resolución 1995 de 1999, que ha sido modificada por la resolución 839 de 2017, que modificó el manejo, custodia y tiempo de retención, conservación de la misma. Entre los aspectos más relevantes tenemos que se debe diligenciar en forma clara, sin tachones, sin enmendadoras, legible. Que a partir del 1 de enero del 2000 la identificación del usuario es el número de la historia clínica, que todos los prestadores deben manejar una historia clínica. En el caso de que sea medio físico debe estar foliada. Podrán acceder a la información contenida en la historia clínica en los términos previstos de la ley, el usuario, el equipo de salud, las autoridades judiciales y de salud de los casos previstos. La historia clínica debe conservarse por un periodo de 20 años a partir de la última atención. Después de eso puede ser destruida. Los programas automatizados que tienen historia clínica deben ser seguros, deben impedir modificaciones una vez se registren y guarden los datos. Se debe proteger la reserva de la historia mediante mecanismos que impidan el acceso del personal no autorizado. Igualmente, se debe tener códigos para ingreso a la misma, donde se registre el nombre de la persona que hizo la actividad. Entre las partes más importantes de la historia clínica tenemos la identificación del usuario, que debe ser completa: dirección, teléfono, nombre, quién responde, qué aseguradora se hace cargo, cuál es el tipo de vinculación al sistema, y los registros específicos. Los registros específicos es el procedimiento donde se escriben todo lo que se le hace al paciente, tanto en consulta, en odontología, en urgencia, en hospitalización. Son los registros individuales de prestación de servicios que sirven para mandar información al Ministerio de Protección Social, para homologar toda la información a nivel nacional, para hacer los cobros a las diferentes EPS por parte de las IPS, los cuales deben ir validados según las estructuras definidas por el Ministerio de Salud. ¿Qué es semiología? La semiología es el conjunto ordenado de métodos y procedimientos que utilizan los médicos para obtener los síntomas y signos y con ellos elaborar un diagnóstico del paciente. Los signos son las manifestaciones objetivas clínicamente fiables y observadas en la exploración médica al realizar el examen físico del paciente. Los síntomas son las manifestaciones subjetivas que el paciente experimenta y que el médico no percibe, a cuyo conocimiento llega sobre todo con el interrogatorio. El ejemplo más claro es el dolor, que puede ser descrito de muchas maneras por los pacientes y que muchas veces con las expresiones faciales se puede deducir la intensidad o magnitud del síntoma. Los métodos de exploración y técnica utilizadas por los médicos para recolectar la información, utilizando los sentidos de la vista, el tacto, el oído, incluso el olfato. Hay exámenes físicos directos e indirectos, que se le adiciona la talla, el peso, presión arterial y temperatura. Las técnicas más utilizadas por los médicos son el interrogatorio, que a partir de el médico puede definir que el órgano está afectando al paciente. Es importante que a medida que se obtienen respuestas se realicen preguntas claras para que la respuesta dada por el paciente sea real, sea de registrar tal y como expresa el paciente. La inspección, el contacto visual, que permite definir el aspecto general de la persona, su actitud, cómo se desenvuelve, cómo se comunica. Es necesario mirar y escuchar para realmente ver. La palpación, el médico toca y palpa el cuerpo del paciente para examinar tamaño, textura, consistencia, localización, forma y sensibilidad del órgano, y puede ser con percusión, que es dar unos golpes. Esto a veces produce sonidos y vibraciones que son palpables al médico a través de los oídos y capta diferencia en los sonidos. Y la auscultación, que es escuchar de manera directa por medio de instrumentos como el estetoscopio, donde se valoran los sonidos normales o patológicos producidos por los diferentes órganos.
Y los signos vitales. Los signos vitales son parámetros clínicos que reflejan el estado fisiológico del organismo. Estos datos dan pautas para evaluar el estado del paciente, así como los cambios o su evolución. Entre ellos tenemos la frecuencia respiratoria, cardíaca, la tensión arterial, la temperatura.